Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a empezar con el estudio del matrimonio, parte uno, porque es muy largo, extenso, y vamos a hablar varios conceptos sobre el matrimonio y qué significa, cuál es el significado del matrimonio, cuál es el propósito del matrimonio, por qué pasa lo que pasa, cómo debemos actuar para algunos casos, algo muy variado y solamente hay que escuchar y identificar qué más o menos estamos fallando o qué podemos aplicar y así. Vamos a usar comentarios bíblicos como siempre de muchos hombres, Richard Baxter, John Owen, George Mueller, eh, de la organización MIAPIC también, y muchos más, David Powell también, Leonard Ravenhill, sí, y muchos más vamos a usar. Y bueno, vamos a comenzar con Proverbios 5:18 que dice, bendita sea tu esposa y la novia de tu juventud, de tu juventud. Nuestra esposa es importante, muy importante, y nosotros deberíamos, eso es un ejemplo, deberíamos ser capaces de echar a la calle a nuestros hijos si faltan el respeto a a su madre, o sea, a nuestra esposa. De eso debemos enseñarles desde pequeños a los niños que nuestra esposa no se toca, se respeta. Somos dos, somos unos. Faltas el respeto a tu esposa, me falta respeto a mí. Si falta el respeto a tu padre, le falta respeto a tu esposa. Las madres deben no permitir que sus hijos le manden a sus padres tampoco. Que ellos vean que padre y madre son uno y se aman. Eso es un buen consejo para el matrimonio y para los hijos que tenemos que aplicar. Proverbio 11:12 dice, la mujer bella, pero tonta, es como un anillo de oro en la trompa de un cerdo. Debe, para nuestro matrimonio, nuestra esposa debe ser hermosa, está bien, pero que no sea el centro, porque una mujer hermosa puede hacerte un matrimonio infernal, o al revés, un hombre guapo puede hacerte un infierno tu matrimonio. Tiene que tener el temor del Señor, es lo que debemos entender. Ahora, si no puedes obedecer y amar a Cristo, no vas a poder ser un buen esposo. ¿Por qué? Porque así como das al Señor, das a tu esposa. Mateo 19:6. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fuesen una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Son una sola carne, eh, y es para siempre. Ahora, este, eso del divorcio, hay casos especiales, pero no le agrada al Señor y no es la voluntad del Señor. Deberíamos evitar enormemente llegar a esos casos. El problema es que hay hombres que quieren divorciarse y buscan excusas, cualquier cosa para divorciarse. Si supiese que un predicador que se divorcia, según las escrituras, pierde los requisitos de ser un predicador. Y ahora estamos viviendo en donde hay iglesias que hay pastores que se divorciaron. Hay casos específicos. Si te divorciaste siendo incrédulo es otro caso. Tenemos que estudiarlo. Pero lo que vamos al tema es esto. El divorcio pierde beneficios de por lo menos los pastores. Y bueno, de eso vamos a seguir hablando después. Porque si de los conflictos, si los conflictos son la causa de tus problemas con tu esposa, entonces de los conflictos que debes alejarte y no de tu esposa. Tenemos que entender. Identificamos cuál es el problema con nuestra esposa, lo solucionamos, buscamos asesoría, oración al Señor. No que, porque vas a tener problemas con todo el mundo, no importa con qué esposa, a menos que tenga una esposa muda que no hable y no diga nada. Romanos 7:2 dice, por ejemplo, la ley dice que la mujer casada será esposa de su marido solo mientras él viva, pero si su esposo muere, ella quedará libre de la ley que le unía a su esposo. Si su esposo muere, eres viuda, te puedes casar. Si tu esposa muere, eres viuda, te puedes volver a casar. En el Señor, con cristianos, como manda el Señor. Ahora, tenemos que entender
que la influencia más grande que va a tener nuestros hijos es la de su mamá, porque conviven más tiempo con ella. Es por eso que debemos dedicarnos a la santidad de nuestra esposa. Eso está escrito, hay un versículo, ya vamos a pasar por él, y debemos orar por nuestra esposa, orar con nuestra esposa y estudiar la Biblia con nuestras esposas. Importante. 1 Corintios 7, del 3 al 5 dice, el esposo debe tener relaciones sexuales con su esposa y la esposa debe tener solo relaciones sexuales con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, puede ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a la oración. Pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, Satanás lo haga caer en una trampa. Ok. Esto es para el caso de las mujeres o de los hombres que manipulan a sus esposas o esposos con eso. Es una necesidad de esposo. Tener relaciones con su esposo es natural, es necesario para mantener la comunión y es normal, no es una necesidad. Con tu esposa o con tu esposo, eso es todo. Ahora, no podemos castigar a uno con no permitir tener eso. Yo entiendo que si el esposo se porta mal y hay un problema, hay que solucionarlo y por supuesto la esposa no va a tener ganas hasta solucionar ese problema con él. Yo entiendo eso está bien. La cosa es cuando lo usamos para manipular, para castigar, es cuando no se debe hacer. Es mejor solucionar el problema antes. Y el esposo, si ve que la esposa se siente mal, está indispuesta, no puede, no debemos presionar tampoco, porque la cosa es que los dos estemos bien y eso, pensar en uno y al otro, más o menos así. Y bueno, y saber que como estamos bravos, entonces no hablamos, no solucionamos problemas, duramos meses bravos, hola, tal, y ya, y eso, entonces puede meterse Satanás por un lado a las tentaciones, es lo peligroso, cuidado con eso. Ahora, los esposos, si estamos esperando que nuestras esposas nos amen primero, para nosotros después amarla, bueno, tu hogar va a ser una pelea todo el tiempo. Recuerda que nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Y nuestro matrimonio se basa, no, el matrimonio es un símbolo de Cristo con su iglesia. Cristo te amó primero y por eso nosotros lo amamos a Él. Ama, sirve, arrepiéntete, pide perdón tú primero, busca tú solucionar el problema. No esperes, deja tu orgullo. Un buen tips para los problemas. Ahora, consejo para los casados. En cuanto a aquellos que pusieron en la carta que recibí de ustedes, de que es mejor no tener relaciones sexuales, por supuesto que es mejor, aunque mejor aún es que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo para que no caigan relaciones sexuales prohibidas. Un hombre de una sola mujer, una sola esposa. 1 Corintios 7, 10, 24. A los que están casados, el Señor Jesucristo les da esta orden. No deben separarse. Y si una mujer se separa de su esposa, que se quede sin casar o que busque reconciliarse con su esposo. Pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa. A los demás les aconsejo lo siguiente: si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no deben separarse. Del mismo modo, si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco deben separarse. Porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios, puede ser salvo. ¿Qué quiere decir el texto? Si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios si está unida a un hombre que sí cree en Cristo. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo. Y Dios no los rechazará como si fueran algo sucio. Pero si el esposo o la esposa no cristiano insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo cristiano no están obligados a mantenerse en matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. Y por otra parte, las esposas o el esposo que son cristianos podrán ayudar a que el esposo o la esposa que no son cristianos se salven. Cuando
tu esposo no es cristiano, está teniendo problemas, no por eso te tienes que separar. Ora por él, predícale a Cristo, no sermoneándolo. Recuerden lo que dice la Escritura, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, no las entiende. Tú le sermoneas y no entiende. Predícale con tu conducta, como dice la Escritura, sin palabras, sin palabras. Así, hasta que pueda. Y al revés también. La esposa está más animada en la fe por causa de su esposo o desanimada por causa de su esposo. Es por eso, hombres, debes actuar con misericordia, gracia y paciencia. A veces nuestras esposas van a estar no de humor y no debemos ser impacientes, ásperos. Recuerden que hay momentos bajos y altos. El hombre debe animar siempre en la fe a nuestra esposa. Esposas también háganlo con su esposo. Esa es la solución de todo. Primera de Corintios 11:3 dice, ahora quiero que sepan esto, Cristo es el origen del varón, el varón es el origen de la mujer y Dios es el origen de Cristo. Reina Valera dice que Cristo es el hombre Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es el origen de Cristo, es la cabeza. No quiere decir que el hombre es el que manda. Quiere decir, si el Padre, Cristo y Espíritu Santo tienen posiciones, los dos son Dios, los tres son Dios, los tres tienen el mismo rango, se sujeta, hay sumisión, es un orden. El hombre, lo que significa que el hombre, por ser la cabeza, es el responsable de su esposa y sus hijos, es el responsable de todo, del crecimiento espiritual de su esposa y de sus hijos, es el que tiene que dar la cara, es el que se tiene que sacrificar, es el que sirve, es responsable del esposo, es lo que significa. La mujer tiene mucho trabajo también, muchas responsabilidades también, ella tiene su parte, es lo que significa. No significa que él es el que manda, yo soy el rey y así hace lo que yo diga, no es lo que significa. Y ahora, hombre, tu vida no es nada, no tiene ningún valor sin Jesucristo. No importa que tengas una casa grande, con una buena esposa, con hijos que te aman, eso no importa, es Cristo. Concéntrate en Cristo, es lo que necesita tu familia también, Cristo, no cosas. Porque hay muchas personas que tienen mucho dinero, viven muy cómodos y están amargados y se están destruyendo. Entonces, recuerda, Cristo. 1 Corintios 13, del 4 al 8. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino que a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo. ¿Lo ven? De creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Ahora, ¿lo ven? Ese es el verdadero amor. No, yo no aguanto más, yo no tengo más paciencia, yo no sé, no sé qué. Arrepiéntete con el Señor y vuelve a tu responsabilidad, esposos. Ahora, ¿cómo debe ser tu esposa? Proverbio 31. ¿Has estudiado Proverbio 31? ¿Tu esposa lo has enseñado? Bueno, Proverbio 31 fue para un hombre, pero son las características. Por medio de tu conducta, mujeres, te ganas a tu esposo. 1 Corintios 14:35. Si quieren aprender algo, que les pregunten a sus esposos cuando ya estén en su casa. Se ve mal que la mujer hable en la iglesia. Este texto tiene un contexto y no lo puedo explicar ahorita. No significa que la mujer no puede preguntar, no puede hablar, eso no significa eso. Tiene un contexto, no lo preparé, pero deben entender, el esposo debe estudiar más, orar más, instruir a su familia y a sus hijos. Es la responsabilidad del esposo, lo dice en Deuteronomio, y debe estar preparado. Nos, tampoco sabemos que no va a saber toda, pero él debe ser un hombre preparado, pasar mucho tiempo con el Señor en oración, orar con su familia y hacer devocionales familiares. Es el esposo. La esposa también. Muy bien cuando tu esposa es una mujer que conoce teología, doctrina,
esa es temerosa del Señor. Esto está muy bien. Pero recuerda, tú eres responsable y es tu trabajo. Ahora, después de la palabra de Dios, no hay un tesoro más precioso que el santo matrimonio. El mayor don de Dios en la tierra es una esposa piadosa, alegre, temerosa de Dios y hogareña, con la que puedas vivir en paz, la que puedas confiar tus bienes, tu cuerpo y tu vida. Importante, 2 Corintios 6:14. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. No te unas con una persona que no sea cristiano, verdadero, convertido, nacido de nuevo. No sé, si hay casos que ha pasado que la mujer es cristiana, el hombre no, después el hombre se convierte, pero no es la regla. Y puede sufrir mucho. Hay mucho sufrimiento en ese aspecto. O cuando al revés. No se llevan, no son los mismos intereses. Solo tienen muchas, poquitas cosas en común. La enseñanza, la instrucción del hijo es totalmente diferente al mundo. Entiéndalo. Yo sé lo guapo que puede ser un hombre, la mujer también, pero piénsalo. Después no hay vuelta atrás. En el matrimonio no se une una princesa con un príncipe azul. Se unen dos pecadores, egoístas y perversos. Por eso va a haber confrontamiento, va a haber diferencia y ahí es cuando tú debes actuar como Cristo, porque el matrimonio te prepara y te hace semejante a Cristo, crea un carácter en ti. Solo la gracia del Señor puede sostener el matrimonio. Efesios 5:23 al 33. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos ya. Ok, ya tenemos 17. Vamos a hacer esta la primera parte, leemos y terminamos. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Hombre, sacrificarse por sus esposas. Lo hizo para hacerlo solo suya, limpiándola por medio de su sangre y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada de mal y perfecta como un vestido sin una sola arruga ni una sola mancha, ni nada parecido. ¿Lo ves? El hombre es como un símbolo de lo que hizo Cristo por su iglesia, por tu esposa, por tu familia, el hombre. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Tú estudias Biblia, tú oras, tú debes hacer lo mismo por tu esposa, con tu esposa, porque ella necesita lo mismo que tú, no solamente tú. En realidad cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Y esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo. Y el esposo debe, y la esposa debe respetar a su esposo. Así como Cristo santifica a su iglesia, el hombre se dedica y cuida la santidad de su esposa y de sus hijos. Y la otra parte, dejaremos a nuestros padres un mes y por eso dejará a su padre y a su madre. No significa que no podemos, el hombre se va a apartar, se va a ir con sus fuerzas a una sola familia, y no significa que no podemos pedir consejo a nuestros padres. Ellos son más sabios y debemos honrarlos, pero como deberíamos ser hombres piadosos, preparados, con carácter bíblicamente, tenemos que saber tomar decisiones bíblicas porque la responsabilidad es nuestra, no es culpa de nuestros papás, de nuestros abuelos, nuestra ni del pastor, nuestra familia. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Podemos pedir consejos? Sí. Cuando no sabemos al pastor, a nuestros padres, está bien, pero debemos ser autónomos porque es nuestra responsabilidad. Y los esposos tienen normalmente problemas para demostrar amor a nuestras esposas, tenemos que meditar en eso, y las esposas deben procurar respetar a su esposo. Un hombre, aunque venga al mundo a matarlo, a burlarse de ellos, a criticarlo, no le va a importar si su esposa y su familia lo respetan. Tú lo haces muy fuerte. Bueno, y vamos a terminar con esto. La gente recibe como herencia casas y dinero, pero una buena esposa es un regalo del Señor. Proverbios 19:14. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y
Nos dejamos hasta aquí. Esta es la primera parte. Y bueno, vamos a continuar la segunda parte para el próximo domingo. Dios los bendiga.